escribes novelas desde hace más de 25 años y se puede observar a lo largo de ellas que tu concepción de la novela ha sufrido algunos cambios importantes. Mira, yo no veo unas diferencias muy marcadas entre las distintas novelas que he escrito. Creo que hay diferencias, pero que son diferencias dentro de lo que podríamos llamar una misma visión de la novela, una misma idea de la novela. Creo que las diferencias principales pues están en que en Pantaleón y las visitadoras aparece el humor y aparece el juego, ¿no? Dos cosas que antes eran muy secundarias, casi inexistentes. Y creo que también en el caso de mi última novela hay un elemento histórico, por ejemplo, que antes no aparecía o que era también muy secundario, pero que por encima de esas diferencias hay una cierta continuidad en todo lo que he escrito. Creo que en todas mis novelas hay un afán por construir una ficción con un mundo soberano, con un mundo totalmente emancipado, no solamente de quien escribe la novela, del autor, sino de la realidad que la inspira, de la realidad de la experiencia. Y por otra parte también que en las novelas que he escrito se puede vislumbrar un proceso que es hacia una totalización, es decir, un proceso en el cual constantemente he tratado de incorporar nuevos aspectos, nuevas experiencias, nuevos niveles de realidad, sin romper con los anteriores, de tal manera que el mundo de la ficción pues fuera enriqueciéndose, diríamos, tanto cuantitativa como cualitativamente. Yo hago siempre varias versiones de lo que escribo y entonces esas versiones pues varían mucho de una a otra, y lo que cambia en ellas no es solamente la materia, sino también la organización de esa materia, ¿no? La forma va saliendo al mismo tiempo que va saliendo la historia, es decir, a medida que se va aclarando la forma es que se va fijando la historia, ¿no? En el caso de La Casa Verde concretamente, ¿no? Yo comencé contando simultáneamente, desde la primera versión estoy seguro, la historia de las monjitas de Santa María de Nieva, la historia de los mangaches en Piura, luego esa historia antigua de la Casa Verde primera, y lo que se fue estableciendo en las distintas versiones fueron las conexiones entre esas historias, ¿no? Se fueron estableciendo los puentes, se fueron creando las vinculaciones, todo eso se fue organizando como un solo cuerpo anecdótico, en tanto que al principio eran historias completamente independientes que no tenían puntos de contacto, ¿no? Después se organizaron en el tiempo, pero creo que básicamente en todas las novelas que he escrito hay una estructura que en embrión está dada ya desde esa primera versión, ¿no? Bueno, me cuesta más trabajo escribir, ¿no? Cada libro pues me doy cuenta que me cuesta más trabajo que el anterior, indudablemente, ¿no? Creo que hay un peso que ejerce siempre sobre lo que estás haciendo, lo que has hecho antes, incluso la preocupación de no repetirse, de no hacer las mismas cosas, es ya un problema, ¿no? No me interesa escribir las cosas que he escrito, es decir, repetir ni el mismo tipo de historia, ni la misma manera de contar una historia, es decir, trato de que cada libro nuevo sea una aventura nueva, que tenga ese elemento de riesgo, de novedad, que es lo que da realmente lo que hace de un trabajo literario pues algo estimulante y rico, ¿no? Y por otra parte, al mismo tiempo me doy cuenta que hay una exigencia que es muchísimo mayor, y al mismo tiempo la sensación que quizá no tenía cuando comencé a escribir, ¿no? Que
saber que vas a un fracaso siempre, ¿no? Es decir, que realmente nunca vas a conseguir, eso ahora ya lo sé, no lo sabía cuando escribí La ciudad de los perros o La casa verde, ¿no? Y que nunca vas a conseguir realmente lo que quieres hacer, que lo que más, a lo más que puedes aspirar es a llegar a algo próximo, pero que jamás vas a materializar realmente la ambición, el proyecto, ¿no? Que siempre te vas a quedar por debajo, ¿no? Y eso es algo muy perjudicial, es una cosa muy nociva, es una cosa que está constantemente como saboteando tu propio trabajo, esa sensación de fracaso irremediable que hay detrás de toda aventura creativa, ¿no? Así como hemos discutido la posible evolución, los cambios que han operado en tu producción novelística, me gustaría saltar ahora al campo más difícil, quizá, que es más polémico, que es el de la actitud política. Bueno, han sufrido una evolución indiscutiblemente. Creo que soy ahora menos optimista que hace 20 años. La idea de que esos cambios fundamentales que necesita América Latina, que necesita mi país, estaban a la vuelta de la esquina, como llegué a creer en un momento, pues ahora no lo creo. Creo que los problemas son mucho más profundos, complejos y difíciles de resolver que lo que creí antes. También ahora me preocupa casi tanto las maneras y los métodos como los mismos cambios. Así creo que tan importante como la transformación es el medio a través del cual venga esa transformación. Creo que mi preocupación por la justicia social es exactamente la misma, pero ahora acompañada de una preocupación por el tema de la libertad, que creo que es un tema que en un momento dado disociaba del otro o que lo consideraba un tema más bien de segundo orden, y ahora estoy convencido que no. Ahora estoy convencido que el tema de la libertad es realmente una parte inseparable del tema de la justicia, que son el anverso y el reverso del mismo problema, y que si no se resuelve simultáneamente este problema, en realidad no se progresa en el campo de la justicia ni en el campo de la libertad, ¿no? Pero para ser menos abstracto, es decir, creo que me he vuelto más escéptico en materia política de lo que era antes. Ahora estoy mucho más convencido que el problema político es un problema mucho más práctico que teórico. Creo que lo importante es conseguir reformas tangibles, materiales, y que esas reformas solo pueden ser graduales, solo se pueden conseguir de una manera progresiva y desgraciadamente lenta. No creo en las transformaciones radicales, en las soluciones finalistas, apocalípticas, en las que llegué en algún momento a creer. Hoy día estoy convencido que esas no son soluciones, que nunca han resuelto realmente ningún problema, que han traído más problemas que los que venían a resolver. Pero quizá la convicción menos optimista a la que he llegado es que realmente la solución básica de los problemas en América Latina y en el Perú es una solución muy a largo plazo. Creo que ni mi generación ni la generación que viene realmente va a vivir esa solución, porque los problemas estructurales que viven nuestros países son problemas muy de fondo y que requieren, pues, tanto desde el punto de vista económico, como desde el punto de vista cultural, como desde el punto de vista psicológico, una verdadera transformación de la que desgraciadamente no hay indicios, ¿no? ¿Quiere decir esto que no hay ninguna afinidad, no tienes ninguna afinidad con el pensamiento utópico? Yo creo que la utopía ha hecho muchísimos daños. Creo que la utopía es una de las causantes de las grandes desgracias, en fin, que han vivido los hombres, ¿no? La utopía política tiene mucho encanto desde el punto de vista literario, porque se ha materializado en personajes deslumbrantes, en personajes fascinantes. Ahora, desde el punto de vista social, desde el punto de vista histórico,
la utopía ha traído catástrofes, ha traído genocidios, ha traído el sacrificio de generaciones, el sacrificio de inocentes. Creo que la utopía es verdaderamente el peor camino que puede elegir una sociedad para la solución de sus problemas, ¿no? Porque la utopía parte de una falacia, es decir, parte del supuesto de que hay una solución única y definitiva de los problemas, que es justamente lo que yo no creo. He aprendido a descubrir que no existe. Es decir, lo que hay es una solución para cada problema que va surgiendo y que a su vez va a desembocar en otra problemática y que a su vez va a requerir otro tipo de soluciones. Sí, creo que lo importante es un sistema de reformas que vaya constantemente rectificando una realidad en la medida que esa realidad va tropezando, va encontrando impases, y que eso es realmente a lo máximo que se puede aspirar, que si se llega a ese convencimiento hay mucho más posibilidades de resolver los problemas que si se espera esa solución final, apocalíptica, a través de la revolución, o sea, a través de ese cambio, ¿no es cierto?, definitivo y final, que en realidad nunca ha ocurrido, jamás ha ocurrido en la historia, ¿no? Años hayas vuelto a cultivar un género, el teatro, que cultivaste en una época ya muy lejana, ¿no? En tus años de colegial en Piura, cuando presentaste una obra teatral que se llamaba La Huida, o La Huida del Inca, cuyo original ha desaparecido al parecer. Por un lado has vuelto a hacer teatro después de muchísimo tiempo. Y por otro lado, tu primer libro es un libro de cuentos titulado Los Jefes, del año 59, y que yo sepa jamás has vuelto a escribir cuentos. Me gustaría ver cómo explicas tú este retorno al teatro, este interés por el teatro que parece creciente en ti, y por qué esta negativa o esta resistencia a cultivar el género del cuento con el cual comenzaste tu carrera literaria. Bueno, creo que el cuento, en mi caso, fue siempre un camino hacia la novela, ¿eh? Tengo la impresión que los cuentos de Los Jefes son como novelas frustradas, que todos esos cuentos implícitamente aspiran, ¿no?, a hacer novelas, a desarrollarse, a crecer. Y desde entonces sí, es verdad que cuando he intentado escribir, con excepción de Los Cachorros, que se puede llamar un cuento largo o una novela corta, todas las historias que se me ocurren son historias que tienden a desplegarse así en el espacio, pues, de una manera novelesca, ¿no? El teatro fue mi primera vocación. Creo que lo primero que me interesó en la literatura fue el teatro, siempre me apasionó. Y todos los años que pasé escribiendo novelas, siempre tuve la tentación del teatro muy cerca. Debo tener decenas, si es que no son hasta centenas de pequeñas notitas de apuntes para proyectos teatrales. Me gusta muchísimo el teatro, pero no veo yo en esto una diferencia esencial entre mi vocación por la ficción. Para mí el teatro es un aspecto de la ficción, una parte de la ficción, y lo que me interesa en el teatro es más o menos lo que me interesa en la novela, es decir, una historia, un mundo de mentiras, un mundo construido a partir de una experiencia real, pero que se ha emancipado, que se ha independizado de esa realidad objetiva y se ha convertido en ficción. El teatro para mí tiene la gran fascinación de que es el punto de encuentro, ¿no es verdad?, de la verdad y la mentira que es la ficción, y la verdad que son unas personas de carne y hueso que viven esa ficción y la interpretan, y eso me resulta enormemente seductor. Por otra parte, tú te has fijado cómo el diálogo es una cosa, pues, esencial en mis novelas, ¿no? Algunas están construidas prácticamente a base de diálogos, como Conversación en la Catedral, como Pantaleón y las Visitadoras.
Y entonces el diálogo es una forma teatral, ¿no? O sea que en las novelas siempre ha estado presente también un elemento que se puede llamar teatral. Hay una curiosa dialéctica que al principio un lector puede dejar pasar de largo, pero que después se vuelve inevitable, entre la actividad política y sus limitaciones y sus fracasos y su rigor abstracto y un poco idiótico, y la actividad del placer, especialmente el físico, el sexual, en tu novela. Y esto al final, en el epílogo, en la parte final de la novela, produce una escena que es la más misteriosa de la Guerra del Mundo. Es la escena en la que el varón de Cañabrava hace el amor con su mujer enferma y simultáneamente con la sirvienta de ella. Esta escena es muy sorprendente dentro de la novela y creo que ahí hay como una especie de clave inquietante, porque propone el goce individual como la única posibilidad que cabe en un mundo dominado por políticos como los que pueblan tu novela. Bueno, no propone eso como una solución. Creo que lo que hay en esa escena básicamente es el reconocimiento de un fracaso ante todo, ¿no? El varón de Cañabrava, que es un hombre culto, es un hombre que ha creído siempre en las ideas, es el primero en sacar una conclusión que pone en tela de juicio todo lo que él ha sido y todo lo que ha creído hasta ese momento, después de lo que ocurre en Canudos, ¿no? Canudos le muestra a él que realmente toda su cultura, todos sus conocimientos, toda su experiencia no le han servido de nada frente a eso que ha ocurrido en sus narices, de lo que han sido protagonistas gentes con las que ha vivido toda su vida y a las que él creía conocer, y sin embargo él ha sido totalmente incapaz de prever lo de Canudos, entender las reacciones de la gente de Canudos. Ha descubierto que el mundo pues es algo mucho más vasto, complejo, que aquello que puede ser descrito y atrapado a través simplemente de las ideas y del conocimiento, ¿no? El hombre es algo más que eso, y en eso más, en ese otro aspecto, en esa otra dimensión, está algo que él siempre ha reprimido y condenado, como lo ha reprimido y condenado la cultura desde el principio de nuestra civilización, por lo menos, ¿no? Que es el mundo de los sentidos, el mundo del goce, el mundo, diríamos, de la imaginación, en cierta forma, ¿no? Y entonces él reacciona en ese momento de una manera que me parece profundamente vital, ¿no?